ahí, pero gracias a Dios tenemos la oportunidad de congregarnos en su nombre y pues tener un momento para reflexionar en la palabra de Dios. Al final de cuentas, como una gran verdad, la palabra de Dios es alimento para nuestras almas. La necesitamos, hermanos, es vital. Es vital. Así que, qué bueno que podemos tener momentos para congregarnos en su nombre, adorarle y recordar que nuestro Dios es fiel, que nuestro Dios es bueno, que nuestro Dios es misericordioso, que nuestro Dios nos ha traído una salvación muy grande, que nuestro Dios vive en nosotros, que está en nuestro corazón, que Él es la fuerza que nos sostiene y nos mantiene para estar constantes en la vida cristiana. Así que gracias a Dios porque tenemos estos momentos para reflexionar, para dar este momento al Señor y pensar en Él y aprender de Él. A través de estos domingos que me ha tocado a mí comunicar la fe en lo que va del año, comunicar la palabra, pues el propósito ha sido que nosotros podamos guardar en nuestro corazón que Dios espera nuestra fidelidad, que Dios espera que nosotros seamos fieles, constantes y que estemos creciendo en la obra del Señor siempre. Estuvimos pensando en Juan 6, en donde los hombres que se habían beneficiado de un milagro abandonaron al Señor y los judíos abandonaron al Señor y los discípulos abandonaron al Señor, los discípulos que habían andado con el Señor Jesucristo por algún tiempo y solo los 12 apóstoles permanecieron con toda claridad, definidos en su fe. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y bueno, creo que este es el propósito de Dios, que entendamos ¿a dónde más tenemos lo que tenemos aquí? En ningún lado. Esto es muy valioso y es muy importante. Aprendimos acerca de que si una labor tienen los ministros en este mundo no es exaltar sus ministerios, sino presentar, ayudar a los hombres de alguna manera a que se presenten fieles, maduros, porque se van a enfrentar, todos nos vamos a enfrentar delante del Señor, y pues si algo hay que hacer es que todos los hombres se presenten maduros delante de Dios, y cuando estemos delante de Dios tengamos buenas cuentas que darle al Señor, porque Él es muy serio en este asunto de la fe. Aprendimos algo sobre Demas, cómo Demas creció, por como 12 años anduvo con el apóstol Pablo, y en un momento dado, en aquella circunstancia tan especial de Pablo, y al final de su vida, de su ministerio, abandonó a Pablo y abandonó la fe y se fue a Tesalónica a hacer su vida regresando al mundo. Entonces el propósito ha sido estar recordando, queridos hermanos, en estos días, que la fe que hemos abrazado en Cristo Jesús para Dios es muy serio y es tan milagrosa que de alguna manera debe quedarnos muy claro que la permanencia y la fidelidad y el llevar fruto es algo que Dios espera y que nos demuestra que verdaderamente nosotros hemos conocido y creído el mensaje del Evangelio. Este domingo el Señor ha llevado, para seguir con el pensamiento, a la parábola del sembrador. Una parábola que tiene varias características alrededor de ella que son muy importantes para considerarlas en esta mañana y para conocer su mensaje. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: escuchen lo que significa la parábola del sembrador, en Mateo 13, 18. Él dio la parábola, pero luego les dijo: escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Y yo creo que esta mañana es lo que Dios nos dice: escucha lo que significa la parábola del sembrador. Me parece a mí que para poder entender lo que significa la parábola del sembrador, en primer lugar, es importante considerar su contexto. Es un contexto muy especial. Y el contexto en el que está la parábola del sembrador nos lleva hasta el capítulo 4, nos regresa hasta el capítulo 4 de Mateo,
en donde el Señor Jesucristo comienza su ministerio. Voy a ir caminando rápido a través de estos pasajes, pero para dar una idea de qué importante es ese contexto en el que esta parábola fue dada. El Señor Jesucristo comenzó su ministerio y al momento de estar comenzando su ministerio y se presenta en la sinagoga de Nazaret, ahí cuando Él habla acerca de aquella profecía que se estaba cumpliendo en su persona, los asistentes a la sinagoga se molestaron por esto y entonces lo sacaron y lo llevaron para despeñarlo. Querían matarlo casi desde el inicio de su ministerio. Los hombres lo resistieron. Sin embargo, a pesar de todo esto, comenzó en ese momento un año de popularidad del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, porque hizo muchos milagros. Sanó a muchas personas, libró a endemoniados, en fin, hizo muchos bienes constantemente. Esto pues atrajo a la gente, ¿verdad?, para que lo escuchara. Dio grandes sermones, como el Sermón del Monte, dio discursos, dio enseñanzas, habló acerca de la verdad del Evangelio. Durante todo ese periodo, Él les dijo a sus discípulos, a sus seguidores, que la mies es mucha y los obreros pocos. Eligió a sus 12 discípulos y los envió también para que predicaran. Les dijo que hicieran sanidades, etc. Pero a la vez de que el Señor Jesucristo estaba siendo popular, los milagros que Él estaba operando en medio de la gente, muchos de ellos los hacía en sábado. Y eso ofendía a las personas. Los líderes religiosos de aquella época no les importaba que un hombre estuviera por 30 años padeciendo alguna enfermedad. Lo que les importaba es que ¿cómo fue sanado el sábado? No, eso no puede ser. Ellos no observaban que estaba el Mesías haciendo bienes en medio de ellos. También en ese inicio de su ministerio hace una limpieza del templo. En las Escrituras se presenta en Juan al principio que Él tomó un azote de cuerdas y los corrió. Y al final vuelve otra vez a aparecer el Señor Jesucristo con un azote de cuerdas y los corre. Al principio hizo esto y desde luego que esta acción del Señor Jesucristo, que tenía razón, ofendió a los líderes religiosos. Llega un momento aquí en el capítulo 11 en donde el Señor Jesucristo reconvino a las ciudades en donde Él había estado haciendo todos estos milagros. Y allá en los versículos 20 al 24 dice de la siguiente manera: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Era tremendo lo que habían visto, pero era enorme el desprecio que la gente había hecho de toda la obra del Señor Jesucristo, de todos los bienes y de toda su predicación y mensaje. Los hombres no les gustaba eso. Ellos podían admirarse de las obras de Jesús, pero ellos mismos no
querían rendir su vida a Cristo como el Mesías. Esta es una lucha que nosotros tenemos constantemente. Podemos ver grandes cosas de Cristo, pero ¿cómo batallamos para entregarle nuestro corazón a Cristo y confiar en Él plenamente y rendir nuestras vidas para servirle de todo corazón? Cuando llegamos, por ejemplo, a Mateo, el Señor envía a los 12, allá en el capítulo 10, y les dice que ellos van a una misión. Sin embargo, les advierte algo que es importante. Allá en los versículos 16 en delante dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mi nombre para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dada lo que habéis de hablar. Estaba mandando a sus discípulos, pero les está advirtiendo. Ellos comenzaron aquí y siguieron. Cuando el Señor Jesús resucitó, ellos siguieron. Y ellos vivieron toda esta presión, toda esta situación de peligro por anunciar el nombre de Jesucristo. Y aquí comenzaron con las aldeas que estaban en la zona de Galilea y de estas áreas, y las personas les iban a tratar mal. Y así lo dice. Poco más adelante, en el versículo 34, otra vez el Señor Jesús hace un énfasis en que su nombre no le atrae a la gente. Es un nombre que causa división. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Estaba la presión que viene por causa del nombre de Cristo es muy real, muy clara. Pero comenzó con Cristo. La gente empezó a rechazar al Señor Jesucristo a través de este ministerio. Pero es paradójico, Él hacía bienes y ellos lo rechazaban. Él hablaba de Dios y ellos lo hacían a un lado. No lo querían, ellos no querían esa parte. El clímax como que llega al punto donde se rebasa ya esta actitud de rechazo hacia el Señor Jesucristo, y era el tiempo de popularidad, y en medio del tiempo de la popularidad había de parte de los líderes religiosos un constante enojo hacia la obra del Señor Jesucristo. Cuando llegamos allá al capítulo 12 de Mateo, encontramos la actitud de estos hombres, en donde rebasan su maldad en contra de Jesús. Dice que en el versículo 22 que fue traído un endemoniado, ciego y mudo, y el Señor le sanó. Y toda la gente estaba atónita. En el momento en que la gente está impactada por la obra milagrosa que el Señor Jesucristo hizo, las señales del Mesías que había de venir, estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Aparecen los líderes religiosos con su maldad y dice: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Belzebú, el príncipe de los demonios. Le decían a la gente, pensaban y comentaban entre ellos, pero no se lo decían al Señor Jesucristo. Porque dice el 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, y empezó a hablar un mensaje hacia ellos acerca de ese reino dividido. Pero el Señor les advierte y les dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado,
pero al que hable en contra del Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Fue un momento muy fuerte, fue un momento de un rechazo abierto hacia el Señor Jesucristo. Los hombres, ante sus milagros de bondad, los hombres, ante su mensaje de palabra de vida, endurecieron su corazón y no querían escuchar. Cerraban sus ojos, cerraban sus oídos, no querían ver al Mesías, no querían ver a Dios. Ya saben, el Evangelio según San Juan capítulo 1. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, ¿y qué? El mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Quizá, como dijimos en aquella ocasión, que sea uno de los pasajes más tristes. Y ese pasaje más triste lo sufrió el Señor Jesucristo, el Dios eterno, con toda su divinidad lo sufrió, ese rechazo abierto a los suyos, a los que Él creó y lo rechazó. Queridos hermanos, la tendencia pecaminosa en nuestras vidas nos hace rechazar y minimizar al Señor. Y la parábola del sembrador nos va a enseñar algo que es muy importante, que debe quedar claramente marcado en nuestro corazón. Si no somos de Cristo, rechazamos a Dios o lo minimizamos en nuestra vida o lo ponemos en otros lugares, pero no en el primer lugar. Si hemos aceptado el Evangelio de Jesucristo por la gracia de Dios, hemos entrado a esta nueva vida, la enseñanza de la palabra de Dios es que nosotros debemos permanecer y llevar fruto. Esto nos va a enseñar esta parábola del sembrador, pero vamos a observar algunas cosas que espero sean útiles para fortalecer el hecho de que necesitamos esa parábola del sembrador y hacerle caso, escucharla, ponerle atención, guardarla en nuestro corazón, escuchar con atención lo que significa la parábola del sembrador. El Señor Jesucristo pareciera que después de todo este rechazo, Él hizo un cambio en su estrategia de enseñanza. No vamos a pensar que Él se equivocó con la estrategia inicial. Él llegó al momento en que hizo un cambio con la forma de enseñar a las personas. Y espero poder dejarles con claridad. El Señor hacía milagros y entonces los judíos decían: es pecador. El Señor daba enseñanzas, queremos saber por qué dices esas cosas. Cada vez que el Señor hacía algo, ellos, pues, como digo, lo rechazaban. Entonces ahí en el capítulo 13 comienza el pasaje diciendo: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y esta parte que dice aquí en versículo 3, les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, les impactó a sus discípulos. El Señor Jesucristo narra la parábola, como ya lo leímos más temprano en el culto. Les da la parábola, y a los discípulos al final termina diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga, después de que narra la parábola del sembrador. Pero lo que llama la atención aquí en el versículo 10 es que entonces los discípulos del Señor Jesucristo se acercaron y le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas?
La primera cosa que quiero que consideremos es que el Señor tomó la decisión de hablar por parábolas porque había algo importante que considerar en cuanto a la gracia de Dios. La respuesta del Señor Jesucristo pues es muy clara. Respondiendo, les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. La dureza del corazón que habían manifestado los judíos, que el Señor obraba y ellos rechazaban, hace que el Señor Jesucristo tome esta otra camino para enseñarles acerca de la vida eterna y de la salvación. ¿Por qué hablas por parábolas? Y creo que esta es una parte importante. En el versículo 34 y 35 ahí de Mateo 13 dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas a partir de aquí, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Él ya había estado haciendo todas esas declaraciones, pero ellos las habían estado rechazando por la dureza de su corazón. Una parábola es una narración, y es una narración que a través de una historia con cosas conocidas y creíbles está enseñando una verdad. No es una enseñanza directa, sino que es una enseñanza que va ahí y uno la debe tomar, la debe apropiar, estudiar o pensar o analizar, y de ahí viene saliendo esta verdad. Entonces, la parábola enseña algo, pero tiene dos propósitos. Uno es el de revelar y otro es el de ocultar. Cuando una persona ve una parábola, entiende, pero otros no entienden. Aquí el Señor Jesucristo está diciendo que Él está hablando misterios. Si se fijan, dice: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Un misterio, en el caso bíblico, siempre es una verdad que debe de ser entendida por revelación de Dios. No significa que hay personas que tienen la capacidad de poder entender esos misterios y otros no. Me hizo pensar cuando estuvimos en la ciudad de Jalapa, había una persona con quien tratábamos de hablar del Evangelio, pero él era una persona muy interesada en los asuntos que tienen que ver con las cuestiones esotéricas. Y este hombre era tocayo, Carlos también, iba a todas las oportunidades que tenía, asistía a las conferencias de cuestiones esotéricas. Y un día venía muy desilusionado y pasé yo a recogerlo, y platicamos un poco, y me decía que estaba muy desilusionado porque fue una conferencia donde el maestro esotérico, aquel que hablaba de estas cosas, hizo una levitación, o sea, se levantó del piso. ¿Cómo lo hizo? Quién sabe. La cuestión es que aquello le impresionó a él mucho, y entonces se acerca con el maestro y dice: oye, yo quiero saber estas cosas, yo quiero poder hacer esto, ¿verdad? Es, tener la sensación de esa novedad, ¿no? Pero él, lo que le entristeció es que el maestro se burló de él, porque como que el maestro se sentía un iluminado. ¿Qué te pasa? Tú no puedes aspirar a eso, yo sé. Te falta muchísimo para que tú puedas llegar a comprender estas profundidades y estos misterios para hacer estas cosas. El hombre se sentía muy especial porque él podía hacer estas cosas, que sin duda tendrían su truco, ¿verdad? De alguna manera, algún truco tendrían. Y él le decía: solo los iniciados lo pueden.
Cuando el Señor Jesucristo está diciendo aquí, a ustedes les es dado y a ellos no, no está hablando de esto. No es esta la idea, de ninguna manera. En una ocasión fui a escuchar a un maestro que estaba enseñando sobre el gnosticismo. Estábamos hablando con algunas personas acerca del Evangelio, y pues el reto fue, a ver, ven tú a escuchar lo que están diciendo este maestro gnóstico, y fui ahí a las enseñanzas. Y estaba diciendo algunas cosas muy fuera de lugar, y al final, las oportunidades de preguntas, yo solamente pregunté, ¿cómo sabes que esto es cierto? Y la respuesta fue, porque están estos maestros que han sido hombres a quienes se les ha revelado, hombres especiales a quienes se les ha revelado estas verdades profundas, verdad, místicas. Y yo le pregunto, ¿y el hombre del que has recibido estas verdades es confiable? ¿Le crees? ¿Cómo es su vida? ¿Es honorable? Y él me dijo, eso no importa. No importa. Pero aquí no es así. El Señor nos enseña estos misterios por pura gracia. No merecemos, no sabemos, no entendemos. De ninguna manera los discípulos aquí podían pensar que ellos eran algo muy especial. Ellos estaban recibiendo esta enseñanza y esta verdad por la pura gracia de Dios. Él les estaba instruyendo y haciéndoles entender. Las parábolas no es algo que se use para predicar el mensaje del Evangelio. Con toda claridad, la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de predicar el Evangelio con toda claridad. Las expresiones para predicar o enseñar el Evangelio es enseñar, declarar, hablando, proclamando, predicando, testificando, exhortando, alabando a Dios, refutando, demostrando. Es una discusión en donde estamos aclarando una verdad que quede muy definida, muy clara, procurando que sea lo más entendible posible esa verdad que se está dando. Y nosotros podemos predicar acerca de las parábolas que dio el Señor Jesucristo, y lo tomamos como en este caso. Pero no vamos al mundo armando parábolas para enseñar el mensaje del Evangelio. Tiene que ser claro el mensaje del Evangelio. Pero con todo y todo, se presenta claramente, y todos nosotros somos iluminados por el Señor para poder comprender estas verdades maravillosas, preciosas del Evangelio. El apóstol Pablo les decía a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? El mensaje del Evangelio es un mensaje claro, pero en aquel momento el Señor Jesucristo utilizó de parábolas para enseñar a estos hombres que estaban endurecidos en su corazón. Más de un año haciendo lo que el Señor Jesucristo estuvo haciendo, y ellos estaban endurecidos en su corazón en contra del Señor Jesucristo. ¿Por qué les enseñas por parábolas? Porque a ellos no les es concedido, y a ustedes sí, conocer los misterios del reino. Yo creo que esta generación tuvo necesidad de las parábolas de Dios. Y a mí me parece que una de las razones para que Dios les diera estas parábolas era por la dureza de su corazón. Si Él hablaba con verdad, ellos lo rechazaban. Si Él hacía milagros con claridad, ellos lo rechazaban. Entonces, la dureza de su corazón. Dios tiene misericordia y ahora les enseña por parábolas. Fíjense cómo dice aquí en los versículos adelante, en el 12. Bueno, regreso al 12 en un momento más. Dice: por esto les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Esa era la actitud de su corazón duro. Viendo no ven,
y oyendo no oyen ni entienden. De manera, dice el Señor, que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado o endurecido, se ha hecho como lodo, como fango, engrosado, endurecido, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entienda y se conviertan, y yo lo sé. Ellos habían tenido este trabajo en su corazón al endurecerse a sí mismos para no escuchar. Él, si hablaba directamente, ellos lo rechazaban. Entonces Dios envió, el Señor Jesucristo comenzó a hablar por parábolas para que ellos pudieran pensar y no simplemente rechazar. Yo creo que a causa de esa dureza del corazón de estos hombres de aquella generación, el Señor en su misericordia les habló por parábolas, dando oportunidad a la gracia de Dios a que actuara en sus mentes y en sus corazones de acuerdo a la voluntad del Señor. A mí me impresiona mucho esto, precisamente por lo que dice en el versículo 12, porque a cualquiera que tiene, en este contexto, a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Hermanos, creo que esto nos presenta la seriedad de rechazar las verdades del Evangelio voluntariamente. Este versículo está en medio de este contexto. Yo estoy oyendo y viendo la obra de Jesucristo y cierro mi corazón, me pongo en contra, teniendo una bendición como esta. La enseñanza de la Escritura es: cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Yo creo que esto trae esa dureza de corazón. Nosotros pensamos muchas veces que Dios presentará su juicio solo hasta el final, allá en el gran trono blanco. Pero Dios, recordemos, está haciendo juicios en este mundo todos los días. En Romanos 1 nos enseña que los hombres que decidieron no tomar en cuenta a Dios, Dios los entregó a la inmundicia de sus pensamientos. La maldad que nosotros vemos no es que el hombre se le escape a Dios y haga lo que le dé su gana. Es el juicio de Dios obrando en las personas, abandonándolos a la inmundicia de sus pensamientos para hacer aquellas cosas que les hacen daño, que los destruyen y que no debieran hacer, pero Dios los deja. Esto lo encontramos en las Escrituras vez tras vez. Observen ustedes también cómo dice la palabra de Dios en esa porción. Fíjense, por ejemplo, en Hebreos 13, en Hebreos 3. Es un pasaje que impresiona mucho también. Del 7 al 19. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, está hablando la iglesia de los hebreos, ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, cada día, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el final nuestra confianza del principio. Es serio. Yo creo que de alguna manera nosotros hemos venido a engañarnos un poco en estos últimos años de nuestra cultura occidental, al pensar que nuestra experiencia religiosa de hace varios años
es suficiente para estar seguro de que yo tengo una salvación, aunque ya mi vida no manifieste fruto de ninguna manera. Esta es la enseñanza que nos quiere dejar la parábola del sembrador. Todavía no llego a ella, pero ahí va. Quiero hacer estos énfasis, hermanos, en el nombre del Señor para todos nosotros. Recordad que Dios nos dice claramente que si nosotros le pertenecemos a Él, debemos, como dice aquí, somos hechos participantes de Cristo, sí, con tal de que retengamos firme hasta el final nuestra confianza del principio. Tiene que haber un avance, tiene que haber una constancia, tiene que haber una fidelidad que demuestra, no es obra, demuestra que la gracia de Dios está operando y obrando en nuestros corazones cada día, para irnos llevando en el crecimiento y el desarrollo de nuestra vida cristiana. Quisiéramos ver un Dios que nos aplaude todo el tiempo, sí, pero Él pide, Él nos enseña, Él nos instruye a que si le pertenecemos, vamos a llegar hasta el final en nuestra vida cristiana. Siempre me impresiona también Romanos, allá en el capítulo 9, cuando dice: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y de quien quiere endurecer, endurece. Estos hombres se habían endurecido y Dios los estaba entregando también a la dureza de su corazón, y Dios misericordiosamente les habla por parábolas para que la gracia de Dios pueda tocarles en su corazón y hacerles comprender, que ellos puedan reflexionar. Pero probablemente ni así, con esta misericordia de parte del Señor, ellos quisieron escuchar las palabras del Señor Jesucristo. Nos dice pues entonces la Escritura que ahí hubo una obra de parte del Señor que también endureció estos corazones. Cuando entramos a la parábola del sembrador, creo que una enseñanza que nos debe quedar clara es que tenemos un grande privilegio de entender. Por favor, ténganlo ahí en su corazón. Un grande privilegio de entender esta parábola. Les dice ahí en el versículo 16 y 17: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Nosotros, como la iglesia del Señor, tenemos una grande bendición porque tenemos la revelación de la palabra de Dios completa en nuestras manos, la obra de gracia de Dios, el Espíritu Santo que vive en nuestros corazones, este sello que ha sido puesto en nuestras vidas. Entonces nosotros debemos, si hemos conocido el mensaje del Evangelio, sentirnos, sabernos bienaventurados porque vemos y oímos, y aprovechar la oportunidad, no para abandonar este conocimiento, sino para acercarnos a Él, para buscarlo de todo corazón. Bueno, vamos a pasar a la parábola del sembrador, la explicación, porque en el pasaje ya ven, el Señor la narra, luego los discípulos le preguntan: ¿por qué estás hablando por parábolas? Y después Él vuelve a hacer la explicación, y es cuando les dice en el versículo 18: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Es una parábola, es una historia muy sencilla, que se entiende con bastante claridad, que nos deja muy definido el asunto ahí de estas cuatro tierras que aparecen ahí. Vamos a leer esa porción. Dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí,
sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. 4 terrenos. El de junto al camino. Es un terreno duro. Es un terreno donde pasan las carretas, ¿verdad? Pasaban los de a pie y tenía un camino constante. A lo mejor era un camino como los romanos, que estaba especialmente trazado y compactado para que sirviera para comunicarse pueblo con pueblo. Pero era un terreno duro, la semilla estaba ahí. Nos describe que el sembrador, la parábola del sembrador, porque sale a sembrar, es como la palabra que se siembra en el mundo, que se lanza. Yo creo que el sembrador siempre es el Señor Jesucristo, porque Él es el que obra esta predicación a través de nosotros. El Espíritu de Dios es el que está haciendo. Es el Espíritu de Cristo mismo que a través de nosotros comunica la verdad por el mundo a través de diferentes maneras, especialmente en el testimonio de unos con otros. Y la semilla cae en diferentes lugares. No hay el cuidado, quizás se avienta la semilla y unos caen en un terreno y otros en otro. El que cae junto al camino, pues es un terreno duro. Y dice que viene el malo. Bueno, primero la actitud es: oye la palabra del reino y no la entiende. Y viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Bueno, yo creo que todos nosotros hemos quizá conocido a alguna persona o sabemos de alguien que de alguna manera pues llegó a escuchar el mensaje del Evangelio, y lo que sucede es que no hacen caso de ese mensaje. No les importa. El apóstol Pablo, cuando llegó con los atenienses y dio su mensaje en el Areópago, cuando oyeron lo de la resurrección, dice la Escritura, de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Y Pablo salió de en medio de ellos. Las personas pueden escuchar el mensaje y no, ahí no hubo nada. Este es un tipo de personas. A lo mejor alguna vez pudimos haber estado en la condición de ese tipo, ¿verdad? De esa forma de escuchar el mensaje y no entender nada, ni hacerle caso, y menospreciarlo, dejarlo de lado. Aquí no hay ningún fruto, no hay evidencia de ninguna cosa, no hay ni asomo de algo, ¿verdad?, que parezca que pudo pasar algo espiritualmente en una persona así. Luego vienen otros 2 terrenos, uno de piedra y otro que está lleno de espinos. Y en el de la piedra, pues nos dice que habiendo oído recibe la palabra con gozo, pero no tiene raíz. Crecen por algún tiempo, son de corta duración, dicen las otras versiones también, los otros pasajes de Lucas y Marcos, crecen por algún tiempo. Pero cuando llega la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza y se aparta. Yo creo que todos nosotros hemos experimentado, hemos visto quizá personas que se convierten aparentemente, toman una decisión y se alegran. Especialmente recuerdo a un hombre hace muchos años en un campamento donde él se convierte y entonces se explica que se ha convertido, dice que recibió al Señor y entonces empieza a cantar, pero con una alegría y lágrimas y gozo y cuánta cosa, ¿verdad? Y estábamos cantando algo como primavera hay en mi corazón, primavera hay en mi corazón, y él cantaba, pero nos cimbrábamos todos, nos poníamos chinitos y llorábamos con él, ¿verdad?, por todo lo que cantaba. Unos meses después me decía: ustedes son puros hipócritas. Creo que en algún momento lo habré comentado. Impresionante. Una persona puede cambiar de todo ese ánimo. Es como aquí, la recibe con gozo.
pero no tiene raíz en sí, está entre piedras. Es un misterio tremendo, pero es una realidad espiritual que se está viviendo constantemente. Y es muy serio. Ahí no hay nada. Hubo una experiencia nada más, pero no hay vida espiritual. Y entonces no permanece. Pero observen ustedes que el énfasis también aquí es eso, es de corta duración. Cuando vienen los problemas en contra, al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Me acuerdo que hace muchos años, al predicar el Evangelio en cierto lugar, yo le dije al Señor: Señor, pues estas personas conocen el Evangelio, creen en ti, y luego se les vienen encima un montón de problemas y aflicciones y dificultades. Y casi le digo: Señor, ¿no habría manera de que los trataras más suavemente, verdad? Para que no se ponga la cosa tan dura. Pero no era así. Porque es necesario que quede claro lo que está pasando en nuestros corazones, hermanos. Esto es muy serio. No podemos engañarnos espiritualmente. Y Dios no quiere. Dios nos lleva y nos prueba para ver lo que hay en nuestro corazón, no Él. Nosotros, que quede claro quiénes somos nosotros y en dónde estamos. No podemos tener una fe así que surge y no tiene nada, no tiene fundamento, no tiene base, está entre piedras, no hay duración, permanencia, evidencias de que en medio de la prueba y la crisis se mantiene firme. Entonces, entre los de Pedregales no hay vida espiritual. Hay una experiencia religiosa, pero no una vida espiritual. Y eso nos debe hacer pensar que nuestra experiencia debe de ser clara y definida, no una experiencia religiosa, porque no nos sirve de nada. Tiene que tener fundamento, debe de estar enraizada en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Luego viene el de los espinos. Los que oyen son los que oyen. Es muy interesante porque dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Aquí no explica si hubo alguna experiencia así de gozo o algo especial. Simplemente oyó la palabra y continúa su camino. Y probablemente sigue oyendo la palabra en su camino, lo va llevando ahí con él. Es lo que yo tomo de este pasaje. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Como que sigue caminando con la palabra, de alguna manera la recuerda, de alguna manera la tiene enfrente. Y yo me imagino un religioso que ha aprendido a ir a la iglesia y estar ahí, participar por años y años y años, pero no hay una evidencia clara, no hay fruto. La palabra es una semilla viva, y como semilla viva debe producir un fruto, a 30, a 60 o a 100, pero tiene que producir un fruto. No podemos estar sin fruto. La parábola del sembrador es importante por esto. Porque cuando la palabra de Dios entra en nuestras vidas, debe de producir algún tipo de fruto. Tiene que haber algo que suceda, que manifieste que verdaderamente hay algo en nuestra vida. En Marcos dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nosotros no tenemos corazón bueno y recto. Somos pecadores y batallamos para recibir la palabra de Dios. Pero en el contexto de lo que hemos hablado acerca de la parábola, en lo que hemos entendido aquí acerca de que a ustedes les es concedido y a ellos no, y bienaventurados son ustedes porque oyen y ven, lo que podemos entender en esto, hermanos, es que
para que haya buena tierra tiene que haber una obra de Dios en cada corazón que permita que nuestros corazones sean buena tierra para recibir la Escritura. Esta es la obra que Dios hace. Esta es la obra que soberanamente Dios hace. Es lo que Dios está obrando en nuestros corazones cuando oímos la palabra de Dios. En algunos no hay una apertura, en otros sí la hay, y esta es la obra de Dios. Y si esta obra está sucediendo Él es Dios y Él tiene esa autoridad y ese poder y esa soberanía para manejarlo así. Pero si está viendo en nuestros corazones, si hemos tenido alguna experiencia religiosa de gozo, si hemos tenido alguna experiencia con la palabra de Dios y mantenemos con ella, entonces tendrá que haber una permanencia. Podrán estar reteniendo la palabra oída y dando fruto con perseverancia. Eso es lo que tiene que pasar en nuestras vidas. Tendremos que hacerlo así. Esa es la evidencia de que verdaderamente Dios está trabajando en nuestros corazones y nosotros vamos trayendo el fruto que se espera en nuestras vidas. Dice aquí el Señor a los discípulos: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Hermanos, todos nosotros estamos convencidos de que hemos tenido una experiencia cristiana, espiritual, real y verdadera. Cada uno de nosotros podemos pararnos o ponernos en pie, o casi todos o la mayoría, y decir: yo he nacido de nuevo, yo creo que voy al cielo. Ustedes han estado fieles también aquí constantemente en la iglesia y han sido parte de la iglesia a través de los años. Pero siempre tenemos que estar pensando, hermanos, que no puede quedarse a medias el fruto que surge. No lo podemos dejar en ningún momento en la historia de nuestra vida. Si somos del Señor, permaneceremos en el Señor, guardaremos su palabra, la palabra oída, y daremos fruto con perseverancia. Lo peor que podemos hacer es no valorar la palabra que Dios nos ha entregado y nos ha permitido conocer. Será muy triste tener apatía hacia la palabra de Dios. Será muy triste tener apatía hacia las cosas de la piedad de Dios. Entonces no podemos, analicemos, revisemos nuestra vida para que sea una vida en donde estamos reteniendo la palabra oída y estamos dando fruto con perseverancia. Toda la vida todos vamos a ser probados con esta parábola del sembrador. ¿Cómo estoy hoy? ¿Cómo estuve ayer? ¿Cómo estaré en el futuro? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? Pero la característica es que la gracia de Dios ha obrado, entonces habrá resultados que con una batalla enorme, con una guerra espiritual muy fuerte, con altas y bajas, como ustedes quieran, pero permanecemos en la palabra de Dios, damos fruto con perseverancia y seguimos adelante. Porque esta iluminación en nuestro corazón ha sido una iluminación de la gracia de Dios. Si cada uno de nosotros decimos aquí: entiendo, veo, escucho, me queda claro, tengo esta seguridad, entonces esforcémonos cada día para que nuestra vida permanezca, dé fruto con perseverancia día con día. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? No nos fatiguemos, no nos cansemos, no nos entristezcamos, no nos desesperemos, porque día con día Dios estará probando nuestro corazón. ¿Se acuerdan lo que les dijo el Señor a los judíos cuando andaban vagando en el desierto? Y cuando llegan a la tierra prometida nuevamente, y les dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Pues sí,
Así es. No quisiéramos que esto pasara, ¿verdad? Quisiéramos que fuera más. Es fácil, pero es fácil. No lo veamos como algo difícil. No lo veamos como algo que nos aterre. Al contrario, no. Esta es una buena oportunidad para que se manifieste lo que hay en nosotros. Es bueno para nosotros. Porque por la gracia de Dios entramos a esta vida espiritual, y por la gracia de Dios nos mantenemos en esta vida espiritual, y por la gracia de Dios llevamos fruto en esta vida espiritual. Creo que cometemos un error al quedarnos en el pasado. Uno se vuelve un religioso que lo más que puede hacer es narrar su experiencia espiritual con detalles que pasó hace 20 años, pero no avanza en la vida espiritual, no camina hacia la madurez espiritual. Yo les invito con todo mi corazón, a mí me invito también, a que nuestra vida no se conforme con aquella experiencia espiritual de hace 40 o 50 o 30 o 10 años, 5. Los detalles, ¡oh, qué bonito! Sí, qué bonito fue, pero lo importante es qué está pasando hoy, qué va a pasar mañana y el año que sigue. ¿Cómo estoy viviendo yo para el Señor? ¿Hay apatía en mi corazón? ¿No hay el gozo de servir al Señor Jesucristo? Esto es una cosa importante. Tiene valor Cristo para mí, tiene valor el Señor, tiene valor su palabra, tiene valor las cosas que tienen que ver con Él. Esto es muy importante. ¿Qué nos enseña? ¿Qué significa la parábola del sembrador? Yo creo que esta es una parte clave. Si yo no he sido tierra de camino, o tierra pedregosa, o tierra de espinos, debe haber un fruto que permanezca, un fruto con perseverancia constante, que siga hasta el final de mis días. Perseverando hasta el final. Esto es importante. Y Dios ha establecido inclusive darnos la corona de la vida como algo que entregaremos como un premio al mismo Señor Jesucristo, pero sin duda será un reconocimiento en algún momento, en el futuro, en algún momento ante su presencia, en donde nos dirá: bien, bien, buen siervo y fiel, porque así fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Animémonos, hermanos. La vida cristiana remata en la presencia del Señor. La vida cristiana llega hasta estar delante de Él, rindiéndole cuentas de qué hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Esta vida es temporal. Sí, a lo mejor algunos, como el hermano Beto, por casi 90 años, a lo mejor otros menos. Pero la vida comienza ya, en su presencia. Ocupémonos del Señor. Hagamos nuestras actividades, hagamos nuestras cosas, ocupémonos en lo que tenemos que hacer, haciéndolas para la gloria de Dios. Procuremos en donde estemos, en donde nos manejamos, recordar que hay un testimonio que debemos dar, porque los hombres han ofendido a Dios y necesitan la salvación que Cristo ofrece. No es cosa pequeña que el Señor Jesucristo sea la propiciación de este mundo y que nosotros tengamos que anunciarles que hay una propiciación que resuelve el problema de la eternidad si ellos creen en el Evangelio. Hay una vida piadosa que hay que seguir, hermanos. Sigámosla. No nos hace mal, nos hace bien, nos beneficia, nos da riqueza espiritual y riqueza al corazón y gozo en la vida. Sí lo hace. Hagámoslo. Vivamos para el Señor, atentos a su palabra, a sus principios, a sus valores, a su enseñanza, y caminemos en este sentido. Si somos buena tierra, ha sido por la obra de Dios. Y llevaremos fruto por la obra de Dios, para la gloria de Dios. Yo les animo a que nos preguntemos con frecuencia: ¿tengo una confianza presente en Cristo para salvación? Él es mi suficiente Salvador. Su muerte, su resurrección
me llevan a la eternidad. Murió por mis pecados. Es fácil, es claro, pero es difícil si no somos buena tierra. Hasta algo así de sencillo se pierde. Debe ser claro: Cristo es mi Salvador, en sus méritos yo soy salvo. No hay nada en mí que pueda agradar a Dios para que yo sea salvo. Es por Él que yo soy salvo hoy y lo seré para siempre. Tengo una seguridad que voy al cielo y que estaré en su presencia. Esto tiene que ser siempre claro en nuestras vidas. No lo pongamos lejos. Aquí está, debe de estar siempre presente, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Con ánimo, no con apatía, con la buena disposición, acercándonos al Señor. ¿Hay evidencia de una obra regeneradora del Espíritu Santo en mí? Entonces, pues debo tener un testimonio en mi corazón del Espíritu que me habla y me dice que yo soy un hijo de Dios. Pero también en mi diario vivir tiene que verse la obra del Espíritu Santo. ¿Ven otros la obra del Espíritu de Dios en mi vida? Es que soy buena tierra. Es que ahí donde está produciendo fruto la semilla de la palabra de Dios. ¿Estoy desalentando a otros o los estoy animando? ¿Estoy fortaleciendo su fe o la estoy destruyendo? Esto está manifestando qué es lo que hay en mi corazón. ¿Estoy haciendo las cosas con justicia? Es que soy buena tierra y estoy produciendo fruto. Esa semilla está produciendo fruto en mi vida. Estoy ayudando en la edificación de la iglesia, participando en alguna manera. Lo que estoy haciendo en mi trabajo lo hago para la gloria de Dios. Es participación, es fruto espiritual. Hermanos, yo sé que ustedes como yo no queremos tener una experiencia religiosa, sino vida espiritual, vivir para el Señor. Si somos buena tierra, es por la gracia de Dios. Si la semilla que cae en nuestros corazones produce fruto, es por la gracia de Dios. Y además manifiesta un fruto espiritual. Por sus frutos los conoceréis, donde se ve la obra de Dios actuando en la buena tierra que Dios ha preparado en mi vida. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué significa la parábola del sembrador? Yo creo, hermanos, que nos llama la atención. Aunque es importante ver la semilla que cayó en el camino y en el pedregal y en los espinos, es más importante recordar que si somos buena tierra, la palabra de Dios que se siembra en mi corazón debe rendir fruto con perseverancia. Y así mantenernos hasta el día que nos vayamos de este mundo. Como dice un amigo, sea que nos vayamos al contado o nos vayamos en amor. O sea, que nos vayamos en una muerte repentina o en una muerte despacita, ¿verdad? Como sea, al llegar al final estemos llevando ese fruto que Dios espera que nosotros llevemos con perseverancia. Vamos a orar. Amado Dios, te damos las gracias en esta mañana porque podemos abrir tu palabra y considerar las enseñanzas que aquí tú tienes para nosotros. Sabemos que tú has hecho una obra de gracia muy profunda a través del Señor Jesucristo para levantar un pueblo celoso de buenas obras que te sirva de todo corazón. Ayúdanos a considerarnos cada día, a analizar cada día, a mirar nuestra vida que no está apática hacia las cosas espirituales, sino caminando cada día con una mayor victoria y un mayor gozo en el diario. Guíanos, Señor, a llevar fruto con perseverancia. Que podamos recordar cada día y tener bien presente que solo el Señor Jesucristo es la base, su muerte, su sacrificio de nuestra salvación. Que nuestra vida tiene que tener una evidencia de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y que tengamos un crecimiento, que vayamos creciendo. Sí, pues como todo lo hacemos, como todo nos pasa, que
a veces estamos más fervorosos y otras veces menos, y a veces con pecados que tenemos que confesar, pero que sigamos en la lucha yendo adelante en la vida cristiana. Encamínanos, Señor, para entender más y más tu palabra y vivir para la gloria tuya. Que podamos, Señor, recordar que pues tú nos has traído por este desierto de la vida para probarnos, para afligirnos y para saber lo que hay en nuestro corazón. Que podamos tener claro lo que nosotros hemos conocido en Jesucristo. Oh, guíanos, Señor, en el precioso nombre de nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor los bendiga.